Ya que estamos todos, bueno, gracias. ¿Qué recuerdan de la clase de enfermedad renal crónica? Vamos dando puntos. A ver, por ejemplo, el primero en decirme la definición de enfermedad renal crónica. Elisandra acaba de interrumpir la grabación. No sé cómo no sé cómo fue que hizo eso, pero hay que tener cuidado, ¿ya? Yo estoy grabando el aula por si acaso. No necesitan grabar ustedes. Me parece que si no tocan ningún botón ahí, mejor. ¿Ya? Alguien que me dé una definición, micrófono abierto. Dano renal. As anormalidades funcionais ou estruturais do rim presentes por período de mais de 3 meses. Ya, pero eso no me es suficiente, le cuento. Falta algo importante ahí. Porque yo si yo tengo... Filtrado glomerular. Filtrado glomerular? Menor de 60. Y a quien habló era Helen, y quien habló más era... ¿Quién era después? Isabela. A Ilana também. Ilana también. Bien. Bueno. Doctor, yo solo escribí, pero bueno. Está bien, ahorita lo vamos a revisar. Ya. Bien. ¿Qué les llamó la atención, por ejemplo, de enfermedad renal crónica? ¿Cuáles son los cambios más importantes que tiene el paciente desde el punto de vista de la fisiopatología o desde el punto de vista clínico, los signos y síntomas clínicos del paciente? Por ejemplo, ahí lo veo a Wemerson. ¿Nos podría decir, Wemerson, clínicamente, cómo es un paciente renal? Sí, doutor. O que me chamou mais atenção são, por exemplo, o paciente aparece sonolento, como se fuera um forro, e que poderia meio que esconder a enfermidade real, que seria causada pela enfermidade renal. ¿Por qué tiene sueño? ¿Por qué se ve somnoliento el paciente? No me acuerdo. ¿No se recuerda? No. ¿Qué cosas son características en un paciente renal? Y cuando usted lo ve en persona, al paciente físicamente, ¿qué le llama la atención? Anemia, doctor. Doctor, tiene una tríada de hipertensión, anemia y edema. Bien. Vamos a hacer una cosa. Cada vez que alguien hable, va a decir su nombre, ¿ya? Para que yo pueda registrar quién está hablando, ¿ok? Ya. Katia. Eso. Ya, algunas voces ya las voy reconociendo, porque son casi siempre las mismas que hablan. Pero mejor si dicen su nombre primero. Bueno, ¿algo más, Wemerson? ¿Solo eso? Esto deberíamos tener para revisar rapidito. Deberíamos poder tener la capacidad de revisar rápidamente. Ajá. Uma coisa também que eu mirei que havia como se fosse temblor de las manos, uma inquietude, e na verdade não entendi bem por que causa isso. Ya. Vamos a ir a la presentación de ese tema. Son varias cosas que causan el temblor, pero principalmente yo les había dicho que la urea es una sustancia que ella se distribuye en todo el cuerpo, ¿ya? Sin ninguna medida ni siquiera control, porque es una molécula que tiene la capacidad de poder estar en todos los espacios, en todos los medios, en todos los sustratos biológicos. ¿Okay? Entonces, cuando está aumentada, en el caso de los pacientes renales, genera una inestabilidad de todas las membranas celulares a todo nivel. ¿Okay? Entonces afecta al sistema nervioso central, a la placa neuromotora, ¿listo? Afecta a la piel, afecta a los huesos, se afecta a todas partes. Y esa inestabilidad de la membrana que ella genera, ¿ya? En la placa neuromotora es la que va determinando que vayan habiendo este tipo de alteraciones. Eso por un lado a nivel del músculo.
y en el sistema nervioso central, a nivel del cerebelo también, esos movimientos involuntarios, las teresis, fasciculaciones, la mano caída en dorsiflexión, el síndrome de la pierna inquieta, que fueron ya descritos desde el año 40. Esto era mucho más evidente antes porque antes no existía pues la diálisis, ¿no? La diálisis, como ustedes saben, empezó en el año 46, o sea, la fabricación de la máquina, y antes de eso los pacientes se morían urémicos y se presentaban todos esos signos de la escarcha urémica, se presentaban todos los signos que nosotros ya conocemos, ¿no? La mano caída, esos temblores. Hay una diapositiva que es la que vamos a abrir ahora, ¿ya? Que es la que yo quiero que ustedes siempre recuerden, ¿ya? Yo lo explico así, deben haber muchas formas seguro de explicar, pero a medida que disminuye la función renal, hay como 5 o 6 cosas que uno debe recordar del paciente renal. Lo primero es la uremia. A medida que disminuye la función renal, incrementa la urea, y con la urea vienen muchos signos y síntomas, ¿no? Esto desde luego que va a ir en ascenso. Y a medida que el paciente va disminuyendo la función renal y avanzando en cada uno de los estadios, pues los signos y síntomas cada vez se van a agravar más. Primero, el paciente tiene insomnio, ¿ya? Tiene dificultad para memorizar, tiene dificultad para retener o para pensar, ¿listo? Esa es una de las características del paciente inicialmente, ¿ya? La psiquis se ve bastante afectada. Entonces, luego empieza esta sensación de inconfort o de disconfort, ¿ya? Que es una sensación de que el paciente empieza a tener estrés, se desespera, ¿ya? Hay un cambio en el pH, en una alteración hidroelectrolítica que empieza a generar una alteración importante a todo nivel del paciente. Se siente mal y no sabe el por qué. Esa es la explicación. La astenia y adinamia vienen generalmente por el factor no solamente urémico, sino también por la anemia que mencionaba alguien hace rato, ¿no? Esa somnolencia todo el tiempo por el estado anémico, ya viene a raíz de eso justamente, y además de la falta de calcio, ¿no? La alteración del factor calcio es importante en el paciente. De ahí viene la astenia, la adinamia. Además que en pacientes que están en sobrecarga hidrosalina con un aumento del volumen del líquido corporal total y mal distribuido por la hipoalbuminemia que presentan en general los pacientes, hacen de que los líquidos se distribuyan mal y vayan llegando, por ejemplo, a pulmón, y el paciente empieza a desaturar y empieza a tener más astenia, más adinamia. La inapetencia va a depender mucho de la dieta. Mucha más inapetencia aquellos pacientes que han tenido una muy mala dieta y que no van al médico a hacerse los controles. Imagínense usted que nunca el paciente va a hacerse controles, entonces tiene una dieta regular y a medida que va comiendo proteínas, pues va aumentando la uremia y evoluciona mucho más rápido a un estado de inapetencia, repulsión, náuseas, mareos y vómitos. Pero si ya nosotros venimos controlando al paciente y hacemos una dieta adecuada para él y para su estadio renal, pues va a ser mucho más tolerada esa dieta y la inapetencia no va a ser tan marcada. Estos cambios de la dieta van a llevar a la desnutrición. Hoy, gracias a Dios, existen medicamentos como los alfa-cetoanálogos que nos ayudan a controlar la uremia, nos ayudan a hacer que el riñoncito viva un poco más, o sea, la entrada en diálisis puede ser un poco más ralentizada, puede evitarse que el paciente entre tan rápido en diálisis con este tipo de medicamentos porque controlan la urea, nutren al músculo y le dan más tiempo de sobrevida al riñón. Estos síndromes de la mano caída, la pierna inquieta, además de la menor sobrevida de los glóbulos rojos, porque la urea es tóxica, pues, ¿no? Glóbulos rojos que nacen viven la mitad del tiempo que deberían vivir, ¿no? Y es así, se intoxican apenas están naciendo. Entonces, la escarcha urémica, el prurito, que es bastante frecuente porque la piel se reseca mucho, hay una atrofia de las glándulas sudoríparas, además que el incremento del fósforo también genera prurito en los pacientes, ¿no? La sobrecarga hidrosalina va a tener que ver con la disminución de la albúmina. Y esto es una cosa importante, ¿ya?
van a ver ustedes que con el tiempo van a tener pacientes que estén en una sala de terapia intensiva y no tengan buena diuresis. Y a veces uno se centra mucho en la indicación de darles vasoactivos para mejorar la tasa de filtrado glomerular, un rescate hídrico, y muchas veces no toma en cuenta que el paciente está muy hipoluminémico, y por más que usted le dé todo el diurético del mundo, aumente las dosis de los vasoactivos, no va a conseguir que el paciente orine adecuadamente. Entonces, siempre tenemos que resolver el tema de la hipoluminemia, porque ese poder oncótico es tan determinante para la diuresis que no podemos pasarlo por alto, ¿ya? Es muy importante. Entonces, la sobrecarga hidrosalina va a depender mucho del estado de hipoluminemia del paciente y la diuresis residual que el paciente vaya teniendo. De ahí van a generarse edemas y esto ser determinantes en la presión arterial del paciente. ¿Ya? La presión se va a ver afectada por fenómenos de volumen, por fenómenos de anemia, porque mientras más anémico, más controlada o más baja la presión, y mientras menos anémico el paciente, más estable la hemoglobina, pues la presión va a estar más normal o elevada, ¿ya? Entonces hay que prestar bastante atención a esto. Luego la hipercalemia que ya habíamos comentado, la tendencia del paciente renal a aumentar el potasio y el riesgo de infarto y las complicaciones cardiovasculares que son las más frecuentes. Entonces hasta aquí tenemos un paciente pálido, ¿no? Si está edematizado el paciente con una fase de muñeca china, como lo dicen los libros, asténico adinámico, ¿por qué? Por la uremia, por la toxicidad en sangre, por la intoxicación del cerebro, por el estado anémico del paciente, por el déficit de calcio que no solamente es necesario en huesos, sino también en músculo, ¿listo? Y en general ese es un paciente renal, ¿listo? Ya ustedes deberán revisar seguramente lo demás. Es importante que hablemos de estas cosas, ¿ya? Es importante poder recordarlos porque si no, no se va a entender, ¿ya? La nefropatía diabética. Otra de las cosas que debemos recordar son los estadios, ¿ya? Si ustedes recuerdan esta diapositiva, habíamos dicho que en el estadio 1, ¿ya? El filtrado glomerular era mayor o igual a 90 ml por minuto. En un estadio 2, que se llama también levemente disminuido, el filtrado glomerular va de 89 a 60. En un estadio 3, ¿ya? El filtrado glomerular va de 59 a 30, ¿no? Esto se subdivide en A y en B. ¿Listo? En el estadio 4, de 29 a 15 y en el estadio 5, menor a 15. Esto es bueno que ustedes lo recuerden porque la clasificación en la nefropatía diabética es totalmente diferente. Ya no se clasifica de la misma forma. Ojalá todos estén escuchando esto porque esto es determinante. Cuando nosotros vemos un paciente diabético en la consulta es determinante. No podemos nosotros hacernos de la vista gorda con esta clasificación. Porque espérenme un ratito que me está llamando otro de los alumnos que dice que no puede entrar. Le voy a mandar la ubicación, ¿ya? A ver un ratito. Aquí está Marcos Vinicius, siempre con dificultad para ingresar. Ya. Bueno, entonces en una consulta con un paciente diabético cambia la cosa, ¿ya? Y van a ver ustedes en el desarrollo de este tema que es así. Todos estos elementos que estamos viendo, páncreas, células, resistencia, metabolismo, glucosa, estadios, insulina, islotes, inyección, peso, congénito, monitor, sensibilidad, nervios, salud, cuidados de la salud, tipos, síntomas, complicaciones, todos estos elementos, ¿no? Daño endocrino, hiperglicemia, cetoacidosis, azúcar, etcétera, etcétera, ¿ya? El único que no había era este que estoy aquí marcando, el cloto. En esta sopa de letras que estamos viendo, el único que no había era cloto. Y yo se los mencioné en la primera clase que tuvimos nosotros al cloto. Resulta de que el cloto es una molécula, es una proteína, es un gen, ¿ya?
que es determinante ahora en muchas enfermedades y no es la excepción en la diabetes. Resulta de que no solamente tenía que ver con el envejecimiento del cuerpo y ser la molécula que previene el envejecimiento, o sea, la fuente de juventud, y que ahora se está haciendo incluso para cremas faciales, corporales, ya hay cremas con cloto, incluso están haciendo ahora la vía oral para poder tomar cloto en comprimidos o cápsulas, pero resulta que el cloto es uno de los mayores responsables de las patologías, principalmente de la diabetes, porque esta proteína genera un aumento de los sensores o de los receptores de membrana que van a tener el ingreso de la insulina, ¿no? A través de los distintos tipos de canales de tipo GLUT, ¿ya? Entonces es muy importante cuando disminuye el cloto y disminuye la masa renal, porque el que fabrica el cloto es el riñón, disminuye la masa renal, hay una tendencia cada vez mayor a desarrollar la diabetes o a ir complicándola o a ir avanzando cada vez más en ella, y disminuyen los receptores de membrana, por lo que hay un aumento de la resistencia a la insulina. Ya antes no se conocía muy bien esta fisiopatología, pero ahora se sabe de qué es el cloto, el que tiene ese down regulation de disminución de la membrana que aumenta todo lo que es la resistencia a la insulina. Ya me gustaría que ustedes lo revisen. Yo en algunos artículos que estuve leyendo, ya encontré esta pequeña descripción que me gustó y que las vamos a leer. Dice, se sabe que la deficiencia de la proteína cloto participa en el envejecimiento prematuro. Como supresor del envejecimiento, cloto es una molécula importante en los procesos de envejecimiento y su sobreexpresión provoca longevidad. O sea, cuando aumenta el cloto, las personas viven más. Por eso es que cuando trasplantamos pacientes, nosotros, en el momento en el que ellos reciben un riñón nuevo, pues estos pacientes recuperan años de vida, y es interesante ver porque el pelo se les pone negro, la piel recupera mucha elasticidad, recuperan la producción de colágeno, principalmente de tipo 4, también el 2. ¿Ya? Y dice, debido a muchas razones, la insulina, el factor de crecimiento similar a la insulina, se han considerado como una vía clave en la investigación del envejecimiento. El gen cloto está estrechamente relacionado con esta vía. Él codifica una proteína transmembrana que después, ¿no?, de la decisión también se encuentra como una proteína secretada. Es importante destacar que su sobreexpresión suprime la señalización de la insulina, por lo tanto, extiende su vida útil. ¿Listo? Además, el cloto participa en la regulación de otras vías de señalización intracelular, incluida la regulación de la señalización de este factor de trofoblastos número 23, que es bastante importante en la fisiopatología de la nefropatía diabética, el AMP cíclico y la PKC o CPK, ya que es la proteína quinasa, y que esta va a terminar favoreciendo la destrucción de los lípidos, ¿ya? Y es uno de los factores que provoca más daño tisular en la nefropatía diabética. El factor de crecimiento, la señalización de este no lo conozco. El objetivo de esta revisión es resumir la literatura actual que demuestra la participación del cloto en la regulación de varias vías intracelulares, ¿ya? Entonces es responsable de ese up and down regulation que disminuye los receptores de membrana a nivel de la célula para la insulina, y entonces tiene que ver con la longevidad y también con la aparición de la diabetes, como está aquí en este cuadrito que estamos viendo, ¿ya? Este pacientito, que es un meme que yo lo encontré, como ustedes están viendo, aquí tiene los dos piecitos están vendados, seguramente que tiene caras de decúbito ahí, y está con su Coca-Cola, ¿no? Tomando Coca-Cola mientras espera su cita para el médico. Dígame. No miro su diapositiva. ¿No puede? Estoy compartiendo la pantalla. A ver, vamos a mirar otra vez, ¿ya? Ahí está. ¿Ahora sí? No. ¿No? Ahora sí. No, ahora no. Solo aparece la cara de Ailana. Ay, ahora sí. Ahora sí. Pero esa es mi pantalla, le cuento. Eso que a veces la ven la cara de Ailana, porque es creo que la primera que está en la lista, ya, pero es mi pantalla la que están viendo. ¿Ya? Bueno. Ahí veíamos entonces, ahora sí me ven todos, ¿no? ¿Sí?
Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Bueno, Sí, doctor. gracias. Entonces, bueno, tenemos este pacientito ahí que está consumiendo su Coca-Cola, ¿no? Mientras espera. Muchos pacientes debutan así. Uno los ve en la consulta con ese tipo de lesiones y a futuro terminan siendo amputados en los siguientes meses o años. Esta tabla me pareció importante porque hay una ley ya en la diabetes, la ley del 50%. En nuestro caso, no sé cómo será en Brasil, pero en Bolivia, principalmente en Santa Cruz de la Sierra, el último censo que se hizo del programa de diabetes, enfermedades no transmisibles en el CEDES, fue en 98 que hicieron un censo para saber cuántos diabéticos teníamos en la población, etcétera. No se avanzó mucho. Y cada año yo repito lo mismo porque no veo que hayan salido cosas nuevas. Y yo pregunto al personal de enfermedades no transmisibles y me dicen exactamente lo mismo. Pero sin embargo, este incremento que está marcado aquí, donde estoy con el puntero, del 51% o cerca del 50%, es una ley que se aplica para la diabetes, no solo a nivel mundial, no solo a nivel local, sino también mundial. Como dice aquí, ¿no? Para el 2010 al 2030, en el mundo, en el 2011, habían 360 y poco millones de diabéticos. Y se creía que se iba a incrementar en casi 50% o más los diabéticos para el 2030. Basados en esto, se dice de que todas las personas que han sido diagnosticadas con diabetes, hay un 50% que no han sido diagnosticados. De los diagnosticados, ya solamente un 50% ha sido medicado, se le ha dado tratamiento. Y de ese grupo, solamente el 50% cumple con la medicación que el médico le ha dado, ¿ya? Entonces, siempre recordar que mientras usted está durmiendo, la diabetes está trabajando, ¿ya? Y nuestra obligación como médicos, y ustedes sobre todo, es que en el futuro, cuando ustedes manejen a un paciente diabético, la mayor parte del tiempo el paciente va a pasar asintomático, el paciente casi no siente nada, a menos que se haya agravado o ya se haya complicado su patología. Entonces, es nuestra obligación saber de que este paciente, a medida que van avanzando los años y mientras más años de diabético tiene, más complicaciones que no vemos está desarrollando. Y esa diabetes está trabajando y peor si usted no está medicando o no está haciendo controles en ese paciente, se va a agravar. Y en algún momento, si llega a terapia sustitutiva renal, diálisis, etcétera, va a ser culpa de no haberlo medicado en el momento oportuno. ¿Ya? Entonces, me gustaría aquí, por ejemplo, recordar cuáles son las complicaciones en la diabetes. ¿Qué tipo de complicaciones son las que tiene el paciente diabético? ¿Quién sabe? ¿Cómo se subdividen? ¿Alguien recuerda? Doctor, solo me acuerdo de las Neuropatías. A ver, Paola era, ¿no? La que estaba hablando. Isabela. No, ¿Perdón? Isabela, neuropatías. Ajá. Pero vamos desde Hay arriba. retinopatías. Ajá. Doctor, Primero, yo solo me acuerdo de la cetoacidosis diabética, ¿no? ajá. Hay que clasificar. Se divide en macrocirculatorias y Y microcirculatorias. microcirculatorias. Muy bien, esa es la primera clasificación. Las macros, ¿cuáles serían? Las complicaciones en los órganos diana. Ay, no me recuerdo muy bien. Ya. ¿Alguien se acuerda? El pie diabético, por ejemplo, una de las macros, ¿no? Las neuro... ¿Quién se acuerda? ¿Quién estaba hablando? Las Yo, micros. doctor ¿Recuerdan las micros? Melissa. Vamos a dar, esa va a ser Las una, micros. esa va a ser una tareita, ¿ya? Eso lo buscan rapidito, lo anotan a modo de que puedan recordar. Las micro principalmente las nefro, las retinopatías, las vasculopatías, ¿no? Entre ellas la que mencionaba ahí, las neuropatías. No sé quién fue el que habló, ¿ya? O sea que el paciente renal no viene solo, ¿ya? Las no vasculares, por ejemplo, la gastroparesia, un paciente que todo el tiempo está teniendo eventos de diarrea, sí, diarrea no, son autolimitadas, la disfunción eréctil, por ejemplo, en el hombre también, como otra de las complicaciones, ¿ya? Para que podamos recordar. Entonces, no viene solo. Quiero compartirles el caso de este paciente, no recuerdo el nombre. Este señor fue conmigo a la consulta.
porque quería hacerse el peso seco en la máquina de impedancia. Y había un olor raro ahí en el consultorio, me llamó la atención. Y cuando le pido al paciente que se ponga de pie para hacer la impedancia, quise revisarle el pie porque olía muy mal. Y para hacer la impedancia no deberían haber lesiones dérmicas, o sea que si hay una solución de continuidad, una herida o una úlcera, se ve afectado el estudio. Entonces miren ustedes cómo tenía el pie este señor. Fíjense que en esta parte de aquí que estoy marcando había un decúbito, ¿no? Seguramente con el calzado ya le apretaba o qué sería, así un decúbito acá. Y aquí pasó anteriormente lo mismo, pero aquí ya estaba necrosado. Miren cómo había perdido toda la piel acá, tenía micosis con tierra, mire todo esto tiene lleno de tierra. Y así estaba el pie de este señor. Esta es una fotografía de un paciente también diabético, ¿ya? Que no se cuidó y mire cómo se le descascara la piel. O sea, esto blanco que estamos viendo es parte de la piel que se ha caído y todo está lleno de gusanos. Ambas piernas estaban llenas, o se tenía una bota, ¿no? Que estaba vendado el paciente. Y no sienten, pues, ¿no? A la larga estos pacientes evolucionan de esta forma, mire. Ver un pie diabético así puede comprometer la vida del paciente, mantenerlo séptico. Fíjense cómo ya está todo necrosado y al final termina en una cirugía bastante cruenta, genera una inestabilidad importante en el paciente, ya después no pueden ni siquiera caminar, necesitan siempre de ayuda, porque la mayor parte del equilibrio pues se la han quitado con el ortejo mayor, se va el equilibrio del paciente, no tienen cómo apoyarse adecuadamente, se terminan cayendo, algunos hacen fracturas de cadera porque no están firmes en la marcha. ¿Okay? Entonces estos pacientes terminamos nosotros viéndolos en diálisis de esta forma, y los conocimos caminando y después los tenemos que ingresar a la diálisis prácticamente en sillas porque han perdido ambos miembros. La nefropatía diabética se constituye en la principal causa, ¿ya?, de lesión renal en el mundo, en todos los países. Yo cuando hice mis cursos en Chile, en esa época era México en el que el país con una mayor incidencia de diabetes en Latinoamérica. Y cuando di la última charla que di en México, era al revés, y a Chile se había convertido en el número 1 en diabetes, en el registro de diabéticos en Latinoamérica. Pero en todas las salas de diálisis, ya, si ustedes quieren verlo, incluso para la estadística en trasplante, todo el número 1 en registro de porcentaje es la diabetes. O sea, la mayor cantidad de pacientes en diálisis siempre van a ser pacientes diabéticos de tipo 2, principalmente, ¿no? En el trasplante pasa exactamente lo mismo. Alguna vez nos han dicho algunos pacientes, no, doctor, yo quisiera trasplantarme, pero no puedo porque un doctor me dijo que está contraindicado que yo me trasplante porque soy diabético. Eso no es así, ¿ya? La mayor cantidad de pacientes que hemos trasplantado son diabéticos. Por ende, no es una contraindicación ser diabético cuando se trata de querer trasplantarse, ¿ok? Se puede trasplantar sin ningún problema. Pero el porcentaje es más o menos entre el 65 y el 70% de los pacientes en salas de diálisis son diabéticos, ¿ya? Vamos a ver esta que me parece importante. Las complicaciones en cuanto a los gastos o la erogación económica que significan las complicaciones en un paciente diabético. Por ejemplo, si usted tiene un evento agudo siendo un paciente con nefropatía diabética en diálisis, ¿ya?, una internación, una complicación aguda no le genera menos de $1.000 esa internación. Estamos hablando de la parte privada, ¿no? Las enfermedades oculares, cada vez que tiene un derrame el paciente, que ha tenido una complicación de tipo vascular, resolverla es una emergencia. Si alguna vez algún paciente le dice, doctor, he tenido un derrame, estoy mirando menos, tengo la vista blanca o veo rojo, eso nos pasa en diálisis, el paciente tiene algún tipo de derrame y hay que atenderlo de forma rápida. No podemos esperar ni siquiera horas. En el momento en el que pasó el accidente hay que derivarlo al oftalmólogo.
las inyecciones que generalmente se utilizan para este tipo de situaciones, como el Avastin, por ejemplo, pueden costar entre $1.000 y $1.500 cada ojo. Entonces son caros, ¿no? Las neuropatías y pie diabético, mire, 15.000 euros al año estamos hablando de esto, ¿no? Son caras, ¿por qué? Porque las amputaciones no son baratas. El tiempo de recuperación del paciente mientras está en internación tampoco. Las complicaciones cardiovasculares, o sea, infarto, algún daño de alguna válvula, algún derrame pericárdico, alguna situación de esta, también son eventos bastante caros. Doctor, Dígame. perdón, pero no se ve las diapositivas nuevamente. ¿Otra vez? Otra vez. Ya. ¿Ahora sí? Ahora sí se ve su pantalla. Ya, gracias. ¿Me avisa ya? ¿Llegaron a ver esta diapositiva en la que estamos ahora? No llegamos. No llegamos. ¿Llegaron a ver esta? Tampoco. Tampoco. No. ¿Y por qué no me dijeron? ¿No vieron esto tampoco? Esa es Sí, eso sí. Entonces tienen que decir, Esa vi. ya, entonces tienen que decirme con tiempo, ¿ya? Esta era la que les decía del porcentaje de los pacientes en diálisis, ¿ya? Y esta de los gastos erogados. En realidad no es importante que ustedes memoricen el precio, pero fíjense que los gastos de un paciente renal son grandes, ¿no? Son grandes. Y uno dice, no puede ser que sea tanto. Aunque ustedes no lo crean, si el paciente tuviera la suficiente cantidad de dinero para gastar, sería más o menos lo que ellos gastarían en sus enfermedades o en sus internaciones. Por eso es que la mayoría se muere, porque no tienen cómo sustentar los gastos que genera una internación o sus complicaciones en la diabetes. Si están viendo esta diapositiva donde dice definición de la nefropatía diabética, ya, esta de aquí arriba es la definición que nosotros deberíamos conocer desde el punto de vista del área de la salud. Sería una afectación renal en el paciente diagnosticado con diabetes mellitus, ¿ya? Con una proteinuria persistente superior a 30 miligramos en 24 horas, en ausencia de otra patología renal, ¿listo? Porque pueden haber otras patologías asociadas que puedan también dar rangos de proteinuria mayor a 300 miligramos. Pero si no hay otra patología concomitante, nosotros hablamos de una afección renal en un paciente que ya tiene diagnóstico de diabetes mellitus y su proteinuria persistente, ¿ya? Fíjense que aquí no estamos hablando de filtrado glomerular, ¿ya? Aquí no estamos hablando de filtrado glomerular, solamente estamos hablando del daño ya con un diagnóstico conocido y con un rango de proteinuria, ¿ya? Es una de las diferencias que hay en relación a la enfermedad renal crónica que vimos anteriormente, ¿no? Una clasificación un poquito diferente. Creo que Edson me había preguntado en la anterior clase qué pasa con los de tipo 1. Pero aquí el riesgo de entrar o de padecer enfermedad renal es igual en ambos casos, ya sea diabetes de tipo 1 o diabetes de tipo 2. El 30-45% de los pacientes diabéticos de tipo 1 van a desarrollar insuficiencia renal crónica. Y este tiempo que menciona aquí de 15 a 20 años es importantísimo, porque todo paciente que no se cuida, a los 15 años, 20 años, lo vamos a ver en diálisis, ¿ya? Lo vamos a ver en diálisis. El 20 y el 40 o a 40% de los pacientes de tipo 2 van a desarrollar enfermedad renal crónica. ¿Listo? Vamos a ver rápidamente estos factores que son los que provocan la nefropatía desde el punto de vista de fisiopatológico, factores hemodinámicos y no hemodinámicos. Yo les había mencionado inicialmente que el cloto es el responsable del aumento de la CPK. Otro de ellos es el sorbitol. ¿Alguien escuchó alguna vez sobre el sorbitol? ¿Nadie? Cuando entran al baño, bueno, ahora miran sus celulares nomás en el baño, pero antes uno se ponía a mirar las cremas. Es un edulcorante, creo, doctor. ¿Un edulcorante? El sorbitol. Fíjese que es un alcohol. Es un alcohol el sorbitol. Y el sorbitol usted lo encuentra en muchos elementos o productos de belleza.
Por ejemplo, en las cremas de las mujeres, en algunas lociones, las encuentra en las pastas dentífricas, las encuentra en los enjuagues bucales. Es un tipo de alcohol, ¿ya? Doutor, es un polialcohol, se llama. Es un alcohol que es el que termina dañando el nervio óptico. A él se le atribuye la retinopatía del paciente, el daño, la ceguera en el paciente diabético es gracias al sorbitol, ¿ya? Es el alcohol que va a provocar ese daño. Y los productos avanzados de la glicación, cuando tenemos una glicemia mal controlada y se empiezan a fabricar alcoholes, estos alcoholes van a terminar produciendo otro tipo de sustancias derivadas, como los cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, estos también van a ser tóxicos, ¿listo? La disfunción endotelial que producen es brutal, ¿ya? Hay un aumento del crecimiento, de los factores de crecimiento, y esto es importante, es uno de los factores tal vez más importantes que debamos nosotros recordar, porque este es el que va a tener, este factor de crecimiento, va a tener injerencia, sobre todo a nivel histológico, cuando nosotros miramos un riñón diabético, ¿ya? La angiotensina 2 va a aumentar, las endotelinas, que son tan potentes, estas sustancias que son proinflamatorias, van a provocar una estenosis de la arteriola eferente, ¿ya? Y con esto un aumento del filtrado glomerular, ¿listo? Y así citoquinas inflamatorias. Este aumento del factor transformante, ¿ya? Va a hacer de que haya un aumento de la producción de una matriz mesangial, que lo vamos a ver nosotros en una diapositiva más adelante. Va a provocar un espesor de la membrana basal, ¿ya? Y esto va a terminar esclerosando el glomérulo. Lo vamos a mirar en una imagen para que quede claro, ¿ya? Aquí hay una pequeña descripción de lo que provoca la proteinquinasa, ¿no? La hidrólisis de los lípidos, principalmente, ¿ya? Y es la enzima activada, dice, por el diacilglicirol y fosfolípidos, se piensa que sufre un cambio transformacional o conformacional tras su incorporación a la membrana. Fosforila diversas proteínas dianas que controlan el crecimiento y la diferenciación celular, pero principalmente hidroliza los lípidos, de esta forma daña los tejidos. Aquí, como les decía, en este pequeño diagrama, ¿ya? Cuando hay un aumento de la glucosa en sangre, ¿no? Empieza a haber un factor hemodinámico que hace de que llegue un poco más de presión a la arteriola aferente. Hay prostaglandinas y el óxido nítrico que van a favorecer a una dilatación de esta arteriola, aumentando la presión dentro de la cápsula. Esto va a estar también afectado con la angiotensina y las endotelinas que mencionábamos, provocando una estenosis de la arteriola eferente, y con este aumento de la presión, un mayor volumen o mayor tasa de filtrado glomerular, lo que va a terminar provocando el daño en el glomérulo, ¿ya? Esa hiperfiltración que hace de que el paciente orine bastante, ¿ya? Ese es principalmente el efecto que provoca esto. Con esto va a haber una distensión de los vasos del endotelio, una lesión del endotelio, un aumento de la producción de los fibroblastos, y estos fibroblastos van a producir una matriz mesangial, ¿ya? Que va a terminar lesionando los glomérulos. Vamos a verlos en una diapositiva más adelante. Los factores no hemodinámicos, y esto siempre es pregunta de examen, ¿listo? Para la nefropatía diabética, son todo lo que estamos viendo: las citoquinas, alteración del sistema renina-angiotensina, aldosterona, el estrés oxidativo, la inflamación que producen todos estos fenómenos, los productos de glicación, los alcoholes y demás derivados, las vías de los alcoholes como el sorbitol y la proteinquinasa, ¿ya? Aquí nosotros ya habíamos visto esta diapositiva en las clases anteriores, ¿ya? Vamos a marcar aquí el polo vascular, este es el polo urinario, ¿no? Todo esto es el espacio de la cápsula de Bowman. Tenemos el glomérulo bastante bonito aquí, una cápsula bastante definida. Podemos ver aquí en los bordes, en la periferia del glomérulo, que se ven unas membranas bien definidas, delgadas. Entonces no es difícil que nosotros podamos identificarlos. Pero fíjense lo que ocurre en una nefropatía diabética, ¿ya? Dentro de la clasificación de la nefropatía diabética, ya hablamos de gloméruloesclerosis.
esta glomerulosclerosis, ¿ya? Se va a dar por esta producción de matriz mesangial. Entonces, nosotros, ¿cómo lo vamos a ver en una placa histológica? Nosotros vamos a revisar que aquí, que todo esto es la cápsula de Bowman, vamos a ver que hay un cambio, ¿no? Hay una asimetría de la cápsula de Bowman. Hay una disminución, fíjense ustedes, ¿no? Del espacio urinario, de todo lo que es el espacio urinario. Pero eso no es lo que nos llama la atención principalmente. Lo que nos llama la atención principalmente son estos nódulos rosados que están acá. Esto que estoy dibujando. Esto que estoy dibujando. Esto de aquí que estoy dibujando. Esto que estoy dibujando. ¿Ya? Fíjense que en la periferia, ¿ya? Hay un poco más, es una imagen un poco más difusa, donde no se pueden observar claramente las membranas. Tal vez en algunas porciones sí, pero ya no se ve el glomérulo bastante definido como veíamos antes, ¿ya? Entonces, antes, cuando no se conocía mucho sobre la nefropatía diabética y se hizo biopsia en riñones diabéticos, lo que se encontraba en la parte histológica eran estas jorobitas que nosotros estamos viendo, estos nódulos. Esto lo investigaron Kimmel y Wilson, y ellos se dieron cuenta de que esto era la característica de la fisiopatología de la nefropatía diabética. O sea que esto es un dato, ¿ya? Una característica patognomónica en la diabetes. Todo paciente que presenta este tipo de nódulos, ¿ya? Los nódulos de Kimmel y Wilson, ya se lo puede catalogar como un paciente con nefropatía diabética en tercer estadio. ¿Ya? Eso siempre es pregunta de examen. ¿Okay? ¿Siguen viendo la diapositiva? ¿Chicos? Sí, doctor. Gracias. Bueno, desde el punto de vista de la histopatología van a ocurrir algunos cambios, ¿ya? Primero, la hipertrofia glomerular. Esta hipertrofia glomerular ya se ve desde el primer estadio y segundo estadio de la nefropatía diabética. El engrosamiento de la membrana basal glomerular ya se ve también desde el segundo estadio de la nefropatía diabética. Y la glomerulosclerosis nodular, o sea, las lesiones o nódulos de Kimmel y Wilson, se lo ve desde el tercer estadio principalmente. Esta glomerulosclerosis va a desarrollarse y se va a transformar en una glomerulosclerosis difusa. ¿Qué quiere decir? Va a afectar a todos los glomérulos. Cuando decimos la palabra difusa, quiere decir de que afecta a todos los glomérulos, exactamente a todos, ¿listo? No solo a algunos, sino a todos. Es una lesión nodular y difusa porque afecta con sus nódulos a todos los glomérulos, ¿ya? Eso significa la palabra difusa en nefrología. Entonces, característico, ¿ya? El engrosamiento de la membrana basal, luego de que ocurrió la hipertrofia glomerular y aparecen los nódulos de Kimmel y Wilson. Esta imagen de acá, que estamos viendo, aquí a la izquierda, estamos viendo los vasos dentro del ovillo glomerular, estamos viendo los podocitos con sus prolongaciones primarias, con sus prolongaciones secundarias que vendrían a ser estas más chiquititas. Y esto que estamos viendo aquí al otro lado, en la mitad de la pantalla, vendrían a ser los mismos podocitos, ¿ya? Con sus núcleos, pero han perdido sus prolongaciones primarias y sus prolongaciones secundarias. O sea, estas prolongaciones primarias y secundarias o los pedicelos terminan fusionándose, ¿ya? Y eso se ve, esta fusión de los pies de los podocitos, se ve cuando hay una proteinuria importante. Porque no nos olvidemos de que aquí en estos pequeños espacios que estamos viendo en la microscopía electrónica, por ahí salen las sustancias. Pero cuando ya hay pérdida proteica, se daña tanto la membrana y se dañan tanto los filtros que al podocito no le queda otra que fundirse, amalgamarse para evitar la proteinuria. Entonces, cuando nosotros vemos un daño avanzado, ya vemos que hay una fusión de los podocitos y esta imagen que era normal se convierte en esta otra, que es una imagen ya patológica, donde no se ven las estructuras primarias y secundarias, sino se ve una fusión, un amalgamamiento de todas las estructuras, ¿ya? Esto también es importante saberlo. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Alguna pregunta?
No, doctor. Bueno, avanzamos entonces. Esta clasificación que están viendo ahora es la clasificación de Mogensen. ¿Listo? Van a ver ustedes de que es totalmente diferente a la clasificación clásica de la enfermedad renal crónica. El primer estadio en la clasificación clásica, ¿no?, es un filtrado glomerular normal, pero aquí en esta clasificación de Mogensen se llama hipertrofia renal. En la clasificación clásica, el estadio 2 se llama filtrado glomerular levemente disminuido, pero en esta clasificación de Mogensen se llama nefropatía silente. En la clasificación clásica de la enfermedad renal crónica, el tercer estadio se llama filtrado glomerular moderadamente disminuido. Y aquí, en la de Mogensen, se llama nefropatía incipiente. O sea, los nombres son totalmente diferentes. En el cuarto estadio, en la clásica, se llama gravemente disminuida. Y aquí, en Mogensen, cuarto estadio, se llama nefropatía establecida. Y en el estadio final, bueno, se llama nefropatía terminal. ¿Ya? Estos son los nombres que debemos recordar. Es un poco diferente la cosa porque el efecto fisiopatológico que se da, sobre todo a nivel de la nefropatía incipiente, es donde empieza a haber una proteinuria, empieza a elevarse la proteinuria, o sea, más de 300 miligramos de proteína empiezan a aparecer en la orina y ya con eso empieza el verdadero daño del glomérulo. Fíjense ustedes que en la evolución en el tiempo, el primer estadio de la hipertrofia renal se inicia a los 2 a 5 años desde que nosotros conocimos al paciente diabético. Y muchas veces nosotros tomamos este tiempo de acuerdo a lo que el paciente nos dice en la consulta. Uno le pregunta, ¿cuántos años de diabético tiene, señor? Recién llevo 3 años de diabético. Pero nos trae unos análisis con una proteinuria de medio gramo, 1 gramo, o vemos que es un paciente que ya tiene muchas complicaciones, un pie diabético con una retinopatía avanzada, que no coinciden con 2 o 3 años de diabetes. Entonces no se olviden la regla del 50%. Si un paciente tiene 5 años de evolución, lo más probable es que la verdad es que ya tenga 10 o más años de diabético. Es un estadio asintomático, la hipertensión es poco común, muy parecido, ¿no?, a la clásica. Pero la diferencia aquí está, hay una hiperfiltración, el paciente tiene un clearance normal o elevado, puede estar hiperfiltrando, puede orinar más de 120 ml por minuto, podría estar orinando fácilmente 3 litros al día este paciente o más. ¿Ya? En este primer estadio no va a existir microalbuminuria, es probable que no exista, ¿ya? Histológicamente solamente vemos una hipertrofia glomerular, pero no vamos a hacer una biopsia solamente para saber si hay o no hipertrofia glomerular. Es una etapa reversible mediante un adecuado control metabólico y administración de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sea, fármacos de primera línea, ¿no?, enalapril. En el segundo estadio se presenta a los 5 años de evolución, es asintomático, la hipertensión es poco común, persiste la hiperfiltración y el paciente, pese a estar en segundo estadio, sigue orinando más de 120 ml por minuto, o sea, más de 3 litros al día. No se detecta microalbuminuria. Histológicamente hay una hipertrofia glomerular y ya empieza a haber un engrosamiento de la membrana basal. Esto del engrosamiento es como un mecanismo para mejorar la selección, la selectividad, y el engrosamiento favorece a que no haya proteinuria. Es una etapa reversible mediante un adecuado control de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La nefropatía incipiente se presenta a los 10 a 15 años y aquí hay que empezar a abrir los ojos. La hipertensión arterial ya es frecuente, ya el paciente está hipertenso. El filtrado glomerular se encuentra todavía normal, el paciente orina normal. Aumenta la excreción urinaria de albúmina y empieza a haber microalbuminuria, o sea, de 30 a 300, porque lo normal es menos a 30, ¿verdad? Histológicamente, si hiciéramos una biopsia, encontraríamos que hay un aumento del grosor de la membrana basal, ¿no?, y se expande aún más el mesangio. Aquí ya empiezan a ver estas lesiones de Kimi-Stelly-Wilson, ya se pueden encontrar. Puede ser reversible mediante el uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y aquí es importante esto. Sin tratamiento,
si no hacemos nada al respecto, el 80% va a evolucionar a la siguiente etapa, que se comporta igual que en la clasificación clásica. Cuarto estadio es no reversible, o sea que depende de nosotros para que el paciente no llegue a un estadio avanzado e irreversible. El cuarto estadio, que generalmente es en el que nosotros encontramos a los pacientes que van a la consulta tarde, se presenta entre los 15 a 20 años de evolución. Paciente que no se cuidó, no hizo tratamiento o no fue medicado, como dice la ley del 50%. Fue diagnosticado, más no fue medicado. La hipertensión ya es común. Más del 90% tiene hipertensión. Y aquí los fármacos que utilizábamos habitualmente ya no hacen un efecto como antes. O sea, los inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona ya no están funcionando como antes. ¿Listo? Y aquí habrá que tener mucho criterio médico para ver si los mantenemos o los cambiamos los medicamentos por otro tipo de familia. La disminución progresiva de la tasa de filtrado glomerular ya empieza a ocurrir. Sin embargo, el paciente todavía puede tener un filtrado glomerular casi normal. ¿Listo? Incluso hasta casi del 60-80%. La proteinuria puede persistir y ser mayor a 300 miligramos y puede variar. Una nefropatía diabética de las más agresivas puede incluso llegar a rangos nefróticos, o sea, 3.5 gramos sin ningún problema o más. En la histología ya se encuentra una glomerulosclerosis nodular o difusa. Esos nódulos de Kimi, Stell y Wilson ya están verdaderamente estadificados ahí. Ya se los ve. Y se constituye en una etapa irreversible. Ya no la vamos a poder detener. Podemos frenarla, pero no podemos detenerla. Por favor, el micrófono. Gracias. El tratamiento en esta etapa va a estar dirigido a actuar sobre los factores de progresión, o sea, el sedentarismo, el control de la glicemia, la hipertensión, sobre todo la proteinuria, que debemos tratarla con pinza, porque muchas veces el uso de los fármacos que controlan la proteinuria, como lo son los inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona, pueden, en un estado avanzado como este, pueden provocar más daño que beneficio. El quinto estadio se presenta después de 20 años en general, ya un paciente hipertenso con un filtrado glomerular menor a 15. Y aquí hacerles notar de que si el paciente está orinando bien, es el relato que habitualmente se da. Doctor, yo orinaba bien hace una semana, hace 5 días, estaba orinando bien, orinaba hasta 3 litros por día. Pero resulta de que de la noche a la mañana, de estar en un cuarto estadio a quinto estadio, resulta que de orinar 3 litros, ahora orina casi nada. Y que sus riñones están filtrando menos de 15 ml por minuto. ¿Ya? Como les decía, la proteinuria se puede incrementar hasta rangos nefróticos y van a haber otro tipo de complicaciones de la diabetes como las retinopatías, como el pie diabético, las gastroparesias, las disfunciones y demás. ¿Ya? Aquí generalmente el paciente ya llega con una sintomatología urémica y de todos los casos de nefropatía, la nefropatía diabética es la que más diálisis va a necesitar una vez llegado el momento de terapia sustitutiva. El paciente diabético, por todos los efectos tóxicos que significa su tipo de nefropatía, necesita más horas de diálisis incluso. La literatura recomienda dializarlos más tiempo que al resto de los pacientes por todos esos productos de glicación y productos tóxicos. El tratamiento, ¿no?, dirigido a preparar al paciente para inicio de terapia sustitutiva. La fístula debe ser confeccionada más o menos de la misma forma que se haría en la clasificación clásica, ¿ya? Y la sobrevida en diálisis de este tipo de pacientes, ¿no? La mayoría, algunos sobreviven hasta los 5 años, ¿no? Pero la mayoría en realidad no sobrevive más de esos 5 años. ¿Listo? A los 5 años un paciente que no es disciplinado, es raro que llegue. 3, 5 años ya evitan los pacientes por las complicaciones de tipo vascular. En esta diapositiva ya es un pequeño resumen de lo que acabamos de hablar. De 0 a 25 años en la evolución de la nefropatía diabética, la etapa preclínica, o sea que el paciente no tiene signos y síntomas que nosotros podamos ver. Doutor, Dígame. perdão, uma pergunta.
esta fístula em diabéticos tem que ter algum cuidado especial? Ya. La fístula en general debería tener el mismo cuidado para todos, ¿no? Para todos los pacientes. En los diabéticos, el problema que nosotros tenemos en la fístula es en el momento de la confección, más que en el desarrollo. Porque la mayoría de las veces en la confección no tenemos nosotros un buen capital venoso o un buen angioacceso. ¿Qué quiere decir? Son vasos sanguíneos muy delgaditos, que no tienen buenas presiones, que no tienen buenas características, las paredes, y a veces fracasan. Apenas la confeccionan, no pasan ni 2 ni 5 días y esa fístula ya colapsó, ¿ya? Entonces, lo que hay que tener el cuidado es de que estos pacientes tengan los triglicéridos, o sea, la dislipidemia bastante controlada. Cuando vayamos a hacer la fístula, nosotros cuidar de que el paciente no esté tan anémico, porque necesitamos que haya una buena resistencia vascular, o sea, aumentar la cantidad de glóbulos para que la anemia no sea perjudicial en la función de la fístula. Necesitamos que el paciente tenga la mejor presión posible. Presiones muy bajas no favorecen a la fístula. Si usted hace, por ejemplo, provoca hipotensiones del paciente durante la diálisis, usted va a ver de que la fístula se puede dañar por la hipotensión. Entonces, si usted pretende confeccionar una fístula en un paciente muy hipotenso, muy anémico, lo más probable es que la fístula no se vaya a desarrollar bien. Otro de los cuidados son no golpear la fístula, ¿ya? No dormir sobre ese brazo, no alzar cosas pesadas que puedan desgarrar tal vez la sutura cuando es una fístula joven, y esperar un tiempo prudente de más o menos unos 30 a 40 días para que esta fístula madure. Las paredes, desde luego, que tienen que adquirir una característica, arterializarse, en otras palabras, o sea, engrosamiento, elasticidad de las paredes venosas hasta que tengan una característica un poco más arterial, ¿ya?, de sus paredes. Y pues cuando nosotros dializamos y administramos medicación durante la diálisis, tratar de que esta medicación pase bastante diluida y lenta. Todo lo que pueda aumentar la osmolaridad de la sangre del paciente que está dializando y usando su fístula arteriovenosa o así mismo el catéter, ¿ya? Por ejemplo, si hace hipoglicemia y le estamos pasando hipertrosa, la hipertrosa es bastante espesa y puede una administración en bolo o muy rápida lesionar la fístula o lesionar los vasos sanguíneos del acceso del catéter, por ejemplo. Entonces, toda la medicación se debe hacer bastante lenta y bastante diluida para no provocar daño endotelial, ¿ya? Esos son principalmente los cuidados. Y hay otros en relación a la punción, ¿ya? Me voy a extender un poquito aquí. Cuando nosotros hacemos... Ajá, dígame. Yo tenía una pregunta, por favor. Claro. Gustavo está hablando. Doutor, em relação à degeneração de los estágios, passa simultaneamente em ordoriones, ou seja, esta complicação, esta degeneração de los glomérulos, se passa simultaneamente o estágio de uno al otro, ou não, são diferentes? No, ambos riñones se van dañando de la misma forma. De la misma forma y el mismo estadio. En el mismo estadio. Nos afecta de la misma forma en ambos riñones. La evolución es muy parecida. Son pocas las patologías que provocan daño en un solo riñón y no en el otro. Por ejemplo, los tumores, incluso la poliquistosis puede afectar más a un riñón que en el otro. Pero en general, el resto de enfermedades sistémicas y de tipo de las glomerulopatías con herencia genética, generalmente la evolución es igual para ambos. Estoy buscando aquí las complicaciones, por ejemplo, de los cuidados de la fístula. Siempre se recomienda, por ejemplo, estoy abriendo esta imagen acá. Este es un muchacho que yo estaba estudiando, creo que alguna vez les mostré. La confección de la fístula, más o menos es a este nivel donde está la flecha, no sé si todos me siguen. Y hay que decidir, ahí ya es cosa del vascular, ¿no? Decidir dónde va a ser efectuada la fístula. Fíjense ustedes que la anastomosis no fue selectiva, afectó la irrigación de la arteria y la vena a otro del segmento venoso de la mano, entonces hubo una hipertrofia del otro segmento, el resto de los segmentos venosos. Y esto es perjudicial para el paciente, desde luego, ¿no? Entonces hay que hacer estudios, ecodoppler, ver cuál es la anastomosis más conveniente para el paciente.
Luego de los cuidados de la fístula, voy a buscar otra fístula que tenga más adelante, porque esto sí es importante. La punción de la fístula, ¿ya?, no se debe realizar en cualquier parte. Vamos a ver si tengo alguna fístula aneurismática por acá. La punción de la fístula se debe realizar con mucho cuidado, ¿ya?, con una técnica que se llama la técnica de buttonhole. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, en este bracito vamos a ver. Esta es una fístula aneurismática, ¿ya? Aquí es donde estaban puncionando a la paciente. Y el problema de que sean aneurismáticas así como acá, así como acá, así como todo este trayecto, igual se va a desarrollar. Para evitar eso, hay que puncionar, por ejemplo, un día punciono aquí, otro día punciono más arriba, otro día punciono más arriba, otro día punciono más arriba, y luego vuelvo, después de la cuarta o quinta, vuelvo al primero, a la otra diálisis, punciono la segunda, a la otra diálisis punciono la otra, y hay que ir rotando, no puncionar en el mismo lugar, porque si usted punciona siempre en el mismo lugar, va a generar estos comportamientos aneurismáticos de la fístula y un adelgazamiento de la túnica íntima. Y esto es grave, porque luego puede ocurrir una ruptura, como vemos en esta imagen de acá. Esta es una muchacha que dializaba con nosotros y que, fíjense que aquí se estranguló ella con diurex, con cinta adhesiva. Aquí estaba rota la fístula. Y esto es algo grave porque no tenía dinero para hacerla reparar. Más o menos el costo debe ser como $1,000 o tal vez más la reparación. Y si esto lo dejamos abierto, en cuestión de unos 5 segundos, 10 segundos, puede perder por lo menos un 25-50% del volumen intravascular y se choquea a la paciente. Puede tener una hemorragia tan grave que se choquea inmediatamente a la paciente, ¿ya? Entonces, esos son algunos de los cuidados. Mire, aquí es donde la puncionaban a la paciente, aquí también, ¿no? Así se hace, mire, se va haciendo aneurismático. Aunque no querramos, tarde o temprano se va a hacer aneurismática la fístula, pero lo que hay que hacer es que esta fístula dure lo más posible. Esta fístula que ustedes están viendo de esta muchacha tiene como unos 11 años de evolución, de años de vida. ¿Ya? Le duró como 11 años a esta paciente, entonces no está tan mal para los 11 años que la paciente llevaba. Aquí seguramente donde se rompió es donde más aneurismática estaba y eso compromete la vida del paciente. No sé si con eso es suficiente para la duda. Bueno, entonces estábamos aquí en la evolución de la nefropatía diabética, los estadios 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense que el clearance, el volumen de filtrado glomerular, en los estadios 1, 2, 3, incluso llegando al cuarto estadio, miren que son elevados. Hasta 80 puede estar filtrando el paciente sin ningún problema ya en cuarto estadio. Incluso en cuarto a quinto estadio, un 50% no es nada despreciable, ¿verdad? ¿Cuál es la característica final? La creatinina. A diferencia de la clasificación clásica, en este tipo de nefropatía diabética, la creatinina recién se eleva al final. O sea que ustedes pueden ver un paciente con estadio 1, 2, 3, incluso 4, que la creatinina está normal. Usted hace apenas esos análisis y no se preocupa en pedir una microalbuminuria, no se preocupa de recordar que este tipo de pacientes es diferente al resto de los demás y que usted, por más que el paciente esté en cuarto estadio, usted no va a ver todavía una creatinina elevada, salvo que ya esté borderline de cuarto a quinto estadio. Y que por eso los pacientes de supuestamente estar bien a estar mal, debutan con una hipoglicemia, con alguna complicación, donde el paciente es trasladado a un centro médico y le dicen, señor, usted está mal de los riñones y tiene que dializar. Pero si ayer yo estaba bien, ¿entiende? Entonces, eso es una de las cosas más importantes. Por eso estos pacientes desde primer y segundo estadio debemos hacer una pesquisa. Si nos dice que tiene 3 a 5 años de evolución de ser diabético y nosotros vemos que la microalbuminuria es negativa, pues nos quedamos tranquilos porque sabemos que sí está en primero o segundo estadio. Pero en el momento en el que nosotros vemos una microalbuminuria positiva, ya sabemos que el paciente está en tercer estadio, por más que esté orinando normal. Es un paciente ya susceptible y de que con menos de 90% de filtrado glomerular, o sea,
entrando a 80, el paciente ya está en cuarto estadio y hay que tener cuidado por más de que la creatinina no esté elevada, ¿ya? Bueno, aquí algunos datos epidemiológicos, que esto lo pueden leer ustedes. Igual cantidad de 1 y 2 van a entrar en diálisis. Cuando vimos en la parte de fisiología renal, hablamos de que el túbulo contorneado proximal reabsorbe un 99% de proteínas, ¿no?, de los aminoácidos, y ese 1% significa ese menos de 30 miligramos que es fisiológico y que no es malo encontrarlo en la vía urinaria. Si es más de 30, sí ya es patológico, ¿ya? Después, la microalbuminuria, ¿en qué momento solicitarla? En el momento en el que usted hace diagnóstico de diabetes mellitus, ahí es el momento de solicitar una microalbuminuria, ¿ya? A ver, estas cositas ustedes pueden leerlas. Bien, las recomendaciones. En diabéticos de tipo 1, todos los pacientes con diabetes de más de 5 años de evolución, pídala. En los de tipo 2, al momento del diagnóstico. Si la albuminuria es normal, realizar un control por año. Y si ya existe microalbuminuria, hay que confirmarla. O sea que un solo resultado no es suficiente. Hay que hacerlo 2 veces. Y el tiempo que vamos a esperar entre un lapso y otro, o una medición y otra, es de 3 a 6 meses. ¿Okay? Luego de que usted ya hizo la microalbuminuria y dio positiva y ya confirmamos la microalbuminuria, ya no es tan relevante pedirla cada 3, cada 6 meses, porque ya sabemos que el daño está, ya sabemos que hay daño y que la incidencia de hacerla más frecuentemente no va a cambiar el panorama. Podemos pedirla cada 3, cada 6 meses, pero ya no va a ser tan relevante después de haber confirmado el resultado positivo, ¿ya? Es lo que las guías dicen ahora. A veces nos preocupamos nosotros de solicitarla a pacientes que no tienen recursos económicos y el paciente no puede costearla y nosotros lo exigimos como si fuera algo verdaderamente necesario. Entonces, repito, de que una vez que lo hemos confirmado el resultado, con 2 pruebas positivas en un lapso de 3 a 6 meses, ya no es tan relevante pedirlo muy frecuentemente. Si hay las condiciones, pídanla, pero si no hay condiciones económicas, no es tan relevante. Los falsos positivos en un resultado positivo, deberíamos considerar al paciente de decirle que no haga ejercicio intenso, como si fuera para un examen de orina habitual. No debería haber infección urinaria, tampoco fiebre. La hipertensión debe estar controlada. Si no está controlada, podemos tener datos falsos de microalbuminuria. La poca ingesta de líquidos también lo mismo, y la insuficiencia cardíaca descompensada. Otras causas de proteinuria que ya habíamos mencionado: la pielonefritis, amiloidosis, tumores, insuficiencia cardíaca, nefropatía diabética ya establecida, glomerulonefritis y síndrome de Goodpasture, que es un síndrome donde hay un adelgazamiento de las membranas y sobre todo una alteración del colágeno de tipo 4, que lo vamos a ver más adelante. Estos son los factores de progresión de la nefropatía diabética, que son a los que nosotros nos debemos remitir a controlar. Todo paciente diabético controlen la hiperglicemia, que la diabetes o que la hemoglobina glicosilada esté por debajo de 6.5. Eso sería lo ideal. Perdónenme un ratito. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, la hipertensión, como ya saben, igual, el factor genético, de luego que no lo podemos controlar, pero sí en personas, por ejemplo, que tienen familiares diabéticos, se sabe que hay un porcentaje de 40% de probabilidades de desarrollar diabetes si no se controlan. Esto es algo que nosotros recomendamos cuando hacemos trasplante. Si usted tiene un familiar que es diabético, que está en terapia sustitutiva renal y quiere trasplantarse, su donante, siendo familiar, desde luego, hijo, primo, sobrino, hermano, tiene un 40% de probabilidades de ser diabético. Entonces no es lo más recomendable que el donante sea el familiar. Es mejor nomás buscar un donante cadavérico. La dislipidemia, ya, para evitar la progresión, y ahí es donde se contradicen las guías. No me acuerdo quién fue una de las chicas que había mencionado, de que hay guías americanas que dicen que da lo mismo tratar o no la dislipidemia, ¿no? El paciente diabético ya se considera infartado.
y darle o no tratamiento con estatinas. Algunas guías americanas dicen que tiene el mismo porcentaje de probabilidades de morir, pero nosotros sí recomendamos desde luego el tratamiento de la dislipidemia para no agravar la evolución más rápida de la nefropatía diabética y desde luego que para los que fuman el tabaco, ¿no? Estos son los niveles de atención. En el nivel primario, que es donde ustedes van a trabajar inicialmente, prevenir en el diabético la aparición de microalbuminuria. ¿Y esto cómo se controla? Con los factores de progresión y control de la presión arterial, principalmente la presión arterial. Ahora, cuando no tenemos los medicamentos de primera línea, las guías del SLAN de nefrología recomiendan use cualquier fármaco que tenga a mano en los primeros estadios, ya no importa cuál, lo importante es controlar la presión. Si usted controla la presión, no va a haber microalbuminuria, ¿ya? En el segundo nivel o nivel secundario de atención, hay que tratar esa microalbuminuria y todos los factores de progresión. Y en el tercer estadio, pues, un paciente que ya está evolucionando a crónico, tratar todo lo que son la progresión y, desde luego, las complicaciones. Fíjense ustedes aquí en relación a la hemoglobina glicosilada, ¿ya? Por cada punto porcentual de descenso de esta, se disminuye el riesgo de microalbuminuria en un 54%. Esto salió en un estudio que se llama Advance y que es bastante importante controlarla, ¿ya? Cuando la hemoglobina glicosilada es mayor a 9%, ¿ya? El riesgo de desarrollar microalbuminuria es del 67%. Hay una tabla, ¿ya? Que yo se las voy a pasar luego, que habla de los niveles de hemoglobina glicosilada y de la glicemia media que tiene un paciente. Por ejemplo, con un 9% de hemoglobina glicosilada, la glicemia en general está mayor a 250 o 300. Todo el tiempo esa es la glicemia media que maneja el paciente. Y entonces el nivel óptimo siempre es menor a 6.5, ¿ya? Los controles de presión arterial, la cifra recomendada 120, 70, 75, ¿ya? La utilización de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, incluso en los que son normoalbuminémicos o albuminúricos. Estos pacientes usted puede utilizar dosis bajitas de estos medicamentos para prevenir la proteinuria, ¿ya? La dislipidemia, los niveles deseados de LDL y del HDL, que es uno de los que más nos interesa. Hay que consumir bastante omega 3 principalmente y omega 6, que son los que ayudan a que no se pierda la elasticidad en las membranas, ¿ya? Y favorecen a que ya no exista o le cueste mucho más la progresión a la glomerulosclerosis, ¿ya? Una de las formas de evitarlas es eso. Ahora vienen en cápsulas, las farmacias artesanales también las fabrican y se puede tomar de forma diaria. Modificación de dieta, reducción de peso, evitar el tabaco. Los beneficios de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona es nefroprotector, ¿listo? Lo que hay que tener cuidado es de no mezclar IECA y ARA juntos, porque estos pueden adelantar la entrada en diálisis en los pacientes. Como ellos disminuyen la permeabilidad glomerular a las proteínas, son buenos como nefroprotectores, pero está contraindicado. Hasta el 2008 habían estudios que decían de que se podían utilizar juntos, pero a partir del 2008 para adelante ya se los prohibieron, ya no se deben usar, ¿ya? Disminuyen sin duda la presión intraglomerular, ¿ya? Mejoran la nefroprotección del riñón y disminuyen la proteinuria, pero ya no se deben utilizar juntos. El que necesita ajuste a dosis renal siempre es el IECA y el ARA no tanto, ¿ya? Menos el ARA no necesita. Estos inhibidores, incluso en normotenso, reducen los niveles de albuminuria de un 30 a un 50%. Hay que empezar con dosis bajitas, ¿ya? Casi dosis placebo. Y la coadministración de IECA y un ARA es más efectiva que la monoterapia, sí, pero no se sugiere, está contraindicada. Bueno, la terapia sustitutiva renal, iniciarla cuando el filtrado glomerular está a menos de 15 ml por minuto, igual que en la clasificación clásica, ¿ok? Esta fotografía que ustedes están viendo ahora es de una paciente que dializa con nosotros alrededor de 15 años, me parece ya, 13, 14 años debe tener la señora Pura. Es una paciente que ha tenido muchas complicaciones, inició en diálisis peritoneal, luego cambió a hemodiálisis
ha tenido todas las complicaciones que ustedes puedan imaginarse, menos pie diabético, gracias a Dios no tuvo eso, pero tiene, por ejemplo, complicaciones óseas importantes, tiene una destrucción del cuerpo vertebral número 11, y eso hizo de que ella esté postrada durante muchos meses, casi año completo, y luego milagrosamente ella usaba un arnés, es como que se hubieran anquilosado, se hubieran fusionado la D10 con la D12, y luego de muchos meses con dolor, ahora ella puede ponerse de pie y camina, pese a no tener la vértebra número 11. ¿Ya? Es la señora Pura que hace con nosotros diálisis en la sala amarilla. Bueno, chicos, hasta aquí no sé si hay alguna duda. La nefropatía diabética es interesante porque nosotros podemos prevenirla. Todo está en el manejo que nosotros podamos hacer en los primeros meses, en los primeros años de evolución desde el diagnóstico de la nefropatía diabética. ¿Algún comentario hasta aquí? Ya, sí, la vamos a subir ahora mismo la presentación. ¿Se entendió? ¿Alguna cosa que por ahí quisieran que conversemos? Vamos a estar atentos entonces a lo que nos digan las autoridades de la universidad en relación a ese comunicado. Yo no lo conocía. De todas maneras, me parece que la próxima clase ya tendríamos nosotros que hablar de síndrome nefrótico, si no me equivoco. ¿Ya? Ya con esto que hemos hablado, ya da para poder hablar de síndrome nefrótico. Les pido por favor que revisen un poquito de síndrome nefrótico, revisen también nefropatía diabética. Las tareas que hemos mencionado entonces van a ser el cuestionario del Feinrisk, la historia clínica, que cada uno tiene que hacerse una historia clínica, y también la clasificación de las complicaciones en la diabetes, ¿no? Las micro y macrovasculares, etc. ¿Ya? Como siempre tenemos hasta la próxima clase para poder entregar las tareas, ¿verdad? ¿Ya? Tienen toda la semana para poder hacerlas y las tienen que dejar en la carpeta que tenemos ahí en el Drive que les compartí, así como en la plataforma Moodle. ¿Ya? Cuando sean creadas las tareas, ahí yo se las voy a dejar para que lo hagan. Voy a subirlas al Moodle, las tareas, para que ustedes puedan enviar sus contenidos, y también al Drive, por supuesto. ¿Ya? Doutor? Sim? Sobre o comunicado que a Edson enviou, doutor Gomes falou que tinha reunião às 5 da tarde e por la noite informava em grupo de líderes. Ya. ¿Qué comunicado es ese, doctor? ¿Puede hablar? Bueno, Edson nos pasó un comunicado donde desde la presidencia o Ministerio de Educación están diciendo de que se van a suspender temporalmente las clases, incluso en la modalidad virtual, y que en este año habrá que planificar para ver cómo se compensa una vez pasada la pandemia. Veremos cómo lo hacemos, ¿ya? Nosotros por ahí podemos, pese a que la universidad nos diga que ya no continuemos con las clases, de todas maneras nosotros podemos ir programándonos de conversar y ver los temas de avance para que a ustedes no les sea tan difícil. Esto desde luego no va a tener ningún valor curricular, académico, pero lo importante es que ustedes sigan estudiando para no perjudicarse. Y ya cuando retornemos a clase, seguramente que van a tener que dar examen, no sé, para no perjudicarse con el otro semestre. Vamos a ver qué dice la universidad, pero alguna solución vamos a encontrar. Ok, doctor, gracias. Yo les digo, lo importante es que no pierdan el hilo, no lo tomen como una vacación porque después es más pesado. Traten de que en este tiempo, aunque no haya clases, aunque se suspenda, ustedes sigan el cronograma de estudio. Ya, de que cada semana hay un tema, ustedes ya saben qué tema toca, revísenlo para que cuando toque, si es que nos suspenden las clases,
ya ustedes hayan leído, vayamos planificando, ¿no? Para luego poder dar las pruebas, ¿no? Porque la parte práctica no es complicada, de eso se puede planificar. Bueno, si hasta aquí no hay más preguntas, no sé, ¿alguien tiene algún comentario más para que vayamos dando por finalizado? No, doctor, está demasiado clara su clase hoy. Ya. Ya, doctor, perfecta la clase igual, como siempre. Gracias, chicos. Un abrazo, ¿ya? Nos vemos entonces la próxima. Yo paso las diapositivas ahí a la plataforma, ¿ya? Y el video también. Ya, nos vemos pronto. Doctor, gracias. Gracias, doctor. Chao, chao.